Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esto es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos en la noche en la red. Vamos a conversar de grupos armados, terroristas, guerrilleros de la segunda mitad del siglo XX. Ese es el estudio que está en este libro que ustedes ven, de Luis Felipe Silva, él es sociólogo, se llama Vidas Armadas, 40 grupos guerrilleros y terroristas que cambiaron la historia, es de Planeta y hace esta lectura de estos 40 grupos. Hay varias preguntas para hablar de algo que podría resumirse en violencia, es ideología. De todo esto vamos a conversar con Luis Felipe, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme, por invitarme, para hablar de estos temas que, si bien son, de repente los vemos como modernos, si nos tomamos el tiempo de mirar hacia atrás, podemos ver que hasta en la prehistoria habían de este tipo de guerrillas y terroristas. Bueno, eso es interesante porque además han estado muy presentes en nuestra vida cotidiana informativa, si queremos. Las FARC, por ejemplo, sí, están muy presentes a propósito del acuerdo de paz en Colombia, pero está todo lo que pasa en Medio Oriente y cómo nos acercamos, cómo entendemos un conflicto de lejos que desata guerras civiles, bombardeos, una cantidad enorme de muertos, en fin, y que también tiene presencia en Europa de una manera distinta. Todo eso que queremos tratar de ir entendiendo a propósito de este libro. Claro. Luis Felipe, lo primero, ¿cuál es tu motivación para centrarte en esto, hablar de grupos guerrilleros o grupos terroristas? Ya te voy a preguntar por esa diferencia, pero ¿qué te motivó a centrarte en estos grupos de la segunda mitad del siglo XX? Mira, a mí me interesan mucho los temas de violencia en general. La violencia la encuentro... es muy invade nuestras vidas, ¿no? No hablo solamente de la violencia física, ¿no? Estamos desde la persona que cree que trabaja más de lo que debería, hasta en los tráficos, ¿no? Son violencias simbólicas y pequeños tipos de violencia que en algún momento pueden derivar en una gran violencia, en una fuerza de rebeldía. Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Yo estudio temas de violencia en general. Ya el libro anterior que tenía era sobre guerra y fútbol, ¿no? Épocas donde estaba mezclado el fútbol y temas de violencia, porque realmente lo encuentro, además de emocionante, o sea, nadie va a creer que me gusta la violencia ni nada de eso, algo que realmente es el último recurso, pero siempre es un recurso, ¿no? Siempre se habla de la violencia como el último recurso, pero nadie nega que es un recurso. Entonces esto me parece fascinante. Mucho tiempo estuve viviendo muchos años en México y también allá el tema de la violencia es una cosa que te toca más de cerca, ¿no? Que te toca un poquito más la puerta. Yo viviendo aquí en Chile, realmente mis problemas de mi seguridad física son muy pocos, ¿no? No tengo muchos temores al respecto. Pero viviendo en México me sucedía que había un miedo legítimo que pasaran cosas a mí y a mis seres queridos. Hubo un par de escenas que sucedieron en México que me hicieron también llamar la atención. Algunos viajes también que estuve teniendo. Llevaba muchos años tratando de hacer este libro. Entonces, en algunos viajes que hice a Nicaragua, a Guatemala, a Cuba, fui tratando de también ir uniendo un poco las ideas que estaban sueltas sobre mis ideas de lo que era la guerrilla y el terrorismo. Ahora, tú mencionas a 40 grupos, me gustaría que nos mencionaras algunos, los que a lo mejor tenemos más presentes, y ¿hay un hilo conductor en todos ellos? ¿Hay una identificación común? Y esto es muy polémico lo que tú me dices, ¿no? Porque a veces, yo todos estos temas a veces los trato en redes sociales, que son jueces un poco no tan justos, ¿no? Al momento de ver, digamos, de decir lo que ellos piensan, ¿no? Entonces dicen, pero ¿cómo se te ocurre comparar ISIS con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Bueno, para allá iba parte de la pregunta, pero porque dale. No lo hago, ¿no? O sea, no estoy comparando esos dos grupos, sino que lo que tienen en común todos los grupos que están en este libro, que son muy diversos, son que son grupos civiles alzados en armas por razones ideológicas. Esa es la diferencia de por qué no estoy hablando del cartel de Juárez. Es que yo te iba a preguntar, de los 40 que defines, ¿todos tienen una base ideológica? Esa era una de las preguntas. Todos. No sé, ya, perfecto. ¿No? ¿Y qué sería, por ejemplo, cuál es el fin ideológico del cartel de Juárez? Dinero. No, eso no es un fin ideológico. El narcotráfico es una especie de negocio. Claro, no quieren gobernar, no quieren educar, no quieren hacer escuela. Ellos simplemente quieren ganar dinero. Entonces eso no es un tipo de grupos que me interesen, no es una violencia que salga de las entrañas de la emocionalidad de los pueblos, ¿no? Que es lo que pasa. Entonces, en ese sentido, el Frente Patriótico es un grupo alzado en armas por una razón ideológica, tanto como el ISIS lo es, como el Ku Klux Klan lo es en Estados Unidos, y los grupos que luchan en contra del Ku Klux Klan, que luchan en contra del ISIS y los que estuvieron en contra del Frente Patriótico también lo son, ¿no? Los paramilitares, que se llaman los contrarrevolucionarios, ¿no? Pero realmente son un mundo de diferencias, por eso son tomados según su categoría, ¿no? Yo hablo del Frente Patriótico en unión con los zapatistas en México y con los montoneros en Argentina, que eran grupos un poco más similares, son comparables. Diferente es el caso de los grupos marxistas más violentos, ¿no? Como Sendero Luminoso, el MRTA en Perú, que eran realmente una violencia incomparable con el Frente Patriótico. También hablo de los separatismos europeos, encarnados en ETA y en el IRA, ¿no? Ahí se puede entender uno bien. Si vamos a hablar del problema del Medio Oriente, por separado tomo en cuenta el conflicto palestino-israelí,
viendo a Hamas y al Frente Popular por la Liberación de Palestina. Y por supuesto, que también es algo que la gente me dice, seguro que no hablas de Israel. Y por supuesto que hablo de los papeles del Mossad en todo esto y de las guerrillas que existían en Israel antes de que empezara el Estado mismo, ¿no? Que también son grandes. Entonces, son muchos grupos distintos, pero los tomo en su distinción. Entiendo. No es aquí ponerlos a todos en el mismo saco, claro, sino más bien hay un hilo conductor, tú lo mencionas claro, recién, pero los vas ubicando. Ahora, hay dos conceptos que se van repitiendo, están puestos incluso en la tapa del libro. Terrorismo y guerrilla. Uno lo lee de manera distinta. Incluso hay algunos que se pueden mirar con ojos con mucha más simpatía por lo que querían hacer. Por ejemplo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, porque quería derrocar una dictadura, porque buscaba de alguna manera hacerle frente a lo que significaba el terrorismo de Estado. Exacto. Hay otros que uno mira y cree que son más terroristas. También depende de la información que nos llegue, dónde estamos ubicados en el mundo. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cuándo se habla de terrorismo? ¿Cuándo se habla de guerrilla? Es que tú dijiste una palabra clave en esto, que es, algunos dicen, y eso es. Por eso yo hablaba un poco en la radio de esto antes. La mejor forma de definir guerrilla y terrorismo es no hacerlo. No es necesario. ¿Pero por qué? ¿Porque no se puede? No se puede, ¿no? Nadie ha llegado a este tema, digamos, las primeras nociones de la palabra terrorismo parten, digamos, institucionalizados desde el Estado francés contra su propio pueblo, la Revolución Francesa, en la etapa posterior que era el gobierno, digamos, de Robespierre, que la época del terror. Entonces, curioso que la primera vez que se habló de terrorismo fue desde un Estado contra los ciudadanos. Y hoy en día eso no se entiende así, es absolutamente al revés, sí, ¿no? Hoy día se entiende como ciudadanos que tratan de dañar a un Estado. Y el Estado no puede ser terrorista, pero entonces llega la gente, levanta la mano y dice, ¿y el terrorismo es Estado? Y algunos dirán, no, eso no es terrorismo porque no cabe en la definición. Pero ¿cuál es la definición de terrorismo? Se han hecho muchas definiciones en los organismos internacionales hasta hoy en día y se contradicen todas. Entonces, como tú bien dices, ¿cómo voy a decir yo que un grupo es terrorista y un grupo es de guerrillero? Según si me gusta o no su razón de lucha. Si este grupo tiene una razón de lucha... Es más bien la lectura de la posición ideológica que nosotros hacemos de cada grupo si decimos que son terroristas o guerrilleros. Puede estar tan errado o puede estar muy en lo cierto de igual manera, ¿no? O sea, si nosotros... por eso, si yo estoy a favor de una lucha ideológica, esto simplemente es... guerrilla, son luchadores sociales por un bien máximo, son héroes, ¿no? Pero si lo vemos por el otro lado, si lo vemos por el lado de que no me gusta lo que está haciendo, estos son unos simples terroristas que hay que eliminar, ¿no? Por eso es importante. ¿Cuál es la diferencia entre guerrilla y terrorismo? En general, es una definición moral, de si estoy de acuerdo o no con lo que tú estás haciendo. Podemos ser un poquito más técnicos y decir que, ok, los actos terroristas son estos actos singularizados que buscan causar pánico en los demás. ¿Pero qué? ¿El bombardeo alemán a Londres no era eso? ¿El bombardeo de Inglaterra a la ciudad de Dresden en la Segunda Guerra Mundial no era generar pánico en la gente? ¿La crucifixión de Jesús en las calles de Roma acaso no eran para eso? ¿Era terrorismo eso entonces también? Y está complicado irnos hacia atrás en la historia y ver que estas cosas han pasado muchas veces. Pero ahora como tenemos este nuevo concepto que después de la caída de las Torres Gemelas ganó mucha fuerza, que era el terrorismo, ahora tenemos este nuevo... fetiche al cual denominar y al cual están todos emocionados con él. Es que justo te iba a preguntar algo que tocas ahora y tiene que ver con, tú te fijas en los grupos de la segunda mitad del siglo XX, cifras ahí y describes a 40 de estos grupos y de hecho, como son de hace poco, de la historia más próxima, los tenemos en la cabeza. Hay algunos de los que todavía hablamos en los medios de comunicación, en fin. Y en ese sentido, ¿cómo han ido evolucionando la guerrilla o el terrorismo, cómo ha ido evolucionando a propósito de las nuevas tecnologías? Tú lo mencionas bien. Interesante. Si todos nos miramos, yo creo que todos los que estamos escuchando ahora mismo, nosotros dos, podemos acordarnos qué estábamos haciendo el día del ataque a las Torres Gemelas, porque lo estábamos viendo en directo, y si no lo estábamos viendo en ese momento, alguien nos avisó para ver por lo menos el segundo avión, o sea... Fue un ataque transmitido a todo el mundo. Sí. Lo que fue impactante es darnos cuenta de eso en el momento. Sí. Lo que hace hoy día ISIS, por ejemplo, también, de transmitir casi como en un escenario de película, sí, cuando va a degollar a una persona en súper alta definición y lanzado a través de Twitter, es ocupar la tecnología, es instalar algo a nivel mundial. ¿Cómo han ido evolucionando en ese sentido estas agrupaciones? Estoy totalmente de acuerdo. Y como
los grandes cambios en el mundo también van a afectar al mundo de la guerra, eso es normal. Pero ahora hay una diferencia. La gracia que tienen las guerrillas, y puedo empezar a decir grupos, ¿no? Mejor para no decir guerrillas. Yo me decía agrupación y me suena extraño, pero yo, claro, grupo. La gracia de hablar de estas agrupaciones, de estos grupos, es que nunca han dependido mucho de la tecnología para actuar. Nunca han dependido de las grandes armas ni de las grandes tácticas modernas para poder ejercer sus acciones. Ellos se basan en pequeñas... la gracia de la guerrilla es el uso de pequeños fondos monetarios, pequeñas armas para hacer grandes actos. Esa es la idea, ¿no? Generalmente la espectacularidad, claro, que se note. Un grupo de guerrillas se levanta siempre contra un ejército más grande, en general, no siempre pasa. Por lo que ellos saben que si vamos a pelear a la pelea del dinero, vamos a perder, ¿no? Entonces tenemos que hacer estas cosas que están un poco fuera de lo normal para poder impactar. Y en este sentido, las comunicaciones modernas son una maravilla para ellos, ¿no? Para los grupos guerrilleros. Hoy en día hay pocos grupos guerrilleros que tienen simpatía en el mundo, ¿no? Pero sucede, porque gracias a los medios de comunicación, como bien dices, pueden no solamente impactar al mundo y hacer que este sentimiento de terror sea más grande aún, sino que incluso también pueden llamar la atención de quienes ven esto como una lucha social válida, ¿no? Como pueden ver de repente. Claro, un poco lo que ha pasado con ISIS. Porque para nosotros en Occidente esto es lo más terrible que puede haber. ISIS son unos salvajes asesinos que no tienen ninguna... O sea, no se puede explicar por qué sucede lo que sucede con ISIS. Pero si tú vas y entiendes un poco más de dónde vienen ellos, por qué están ahí, cuáles son las cosas que les molestan, qué creen ellos, qué dice su religión, entonces se vuelve todo un poquito más lógico. Y tienen ellos, a pesar de ser muy tradicionales y actuar con lo poco, tienen una capacidad de crear videos, de crear música. O sea, tienen unas músicas que transmiten por internet que a veces da miedo. Yo digo, estudiando para este libro, yo pensaba, chuta, nunca más en la vida voy a poder entrar a Estados Unidos por el nivel de páginas que me estaba metiendo y el nivel de cosas que estaba teniendo que ver. A propósito de la tecnología. Sí. Luis Felipe, espéranos un poquito, tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con Luis Felipe Silva, él es sociólogo, estuvo estudiando en México, vivió allá durante 4 años. Ahí empezó a tomar la hebra de la violencia y hoy día tiene en sus manos este libro que presenta con nosotros Vidas Armadas, 40 grupos guerrilleros y terroristas que cambiaron la historia. Una pausa y volvemos. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con Luis Felipe Silva, él es sociólogo, nos está presentando este libro, Vidas Armadas, 40 grupos guerrilleros y terroristas que cambiaron la historia. Luis Felipe, cuando entraste a esta investigación de estos 40 grupos tan focalizados, como decíamos antes, en la segunda mitad del siglo XX, ¿dónde te llevaste una sorpresa? ¿Cuál en el momento de la investigación te empezó a interesar más? Porque a lo mejor tenía algo distinto, tenía algo común. A lo mejor se trató del Frente Patriótico porque eres chileno, no sé, te pregunto. No, yo digo, tuve que poner al Frente Patriótico y el MIR, están dentro de ambos grupos, no por su espectacularidad, perdón, pues no lo fueron. No, realmente si los comparamos con el resto de los grupos que vieron aquí, quizá el Frente Patriótico, el MIR y los zapatistas en México son los grupos menos violentos que hay, ¿no? Pero dentro de lo que nosotros entendemos una paz, sí fueron realmente importantes, sí fueron realmente fuertes, impactaron de alguna moda. Entonces, como yo sabía que este libro igual va a salir en Chile, es importante agarrar este grupo y a través de ese grupo irnos hacia los demás. Yo tenía alguna idea bien importante sobre lo que eran en general muchos grupos. Todos sabemos sobre ETA, todos sabemos sobre Lira, pero hubo algunos grupos que me fueron llamando la atención muchísimo, como por ejemplo el Verdad Suprema de Japón, que eran un grupo que asesinaba gente. Era un grupo religioso que partió. ¿Ellos fueron los del atentado en el metro? Sí, exacto. Ya, perfecto, es lo que me suena. Sí, ya. Hicieron atentados en metro con diferentes gases, gasarín, gas mostaza. Lo recuerdo. Ahora, lo que es una locura es que este grupo guerrillero, terrorista, brutal, nació en una clase de yoga. Entonces, uno se puede imaginar el lugar más tranquilo, más relajado que puede haber en la vida, puede ser un profesor de yoga, no, pues fue un líder militar, ¿no? Y que realmente hicieron cosas bastante llamativas. Empezaron a investigar al grupo y moría el juez que estaba investigando. Un policía rondaba cerca de la casa del líder, moría. Entonces parecían cosas raras. Otros grupos que me llamaron mucha atención fueron los tigres tamiles de la liberación de Sri Lanka. Que Sri Lanka es una isla que está al sur de la India que nosotros no le tomamos mucha atención. Pero me llamó poderosamente la atención la pelea que tenían ellos contra los singaleses, que eran otra etnia, 2 etnias que compartían una isla muy chiquitita. Entonces, una guerra civil fuertísima en una isla muy pequeñísima, llena de gente, con saldos de destrucción y de asesinatos terribles. Todo esto por violencia étnica de uno sobre otro. Entonces eso me llamaba la atención. También decidí meter al Ku Klux Klan,
porque son un grupo terrorista, y hay que decirlo, son un grupo terrorista, ¿no? Llevan años y años ejerciendo el terrorismo y de repente al gobierno estadounidense le cuesta un poco aceptar este estatus de terrorista. ¿Llevan todavía ahí Ku Klux Klan? Porque uno tiende a pensar que esto es pasado en Estados Unidos. Sí, han tenido 3 apariciones en la historia, siendo la más fuerte la segunda, la que tuvieron alrededor del 1914, ¿no? Con el presidente Wilson, pero nunca desapareció por completo y han vuelto a aparecer algunas señales del Ku Klux Klan. El David Duke, que era el ex gran dragón dorado, tienen estos nombres como parafernálicos en el Ku Klux Klan, ahora se tiró para parlamentario en Estados Unidos, felizmente no salió, pero el tipo estaba muy contento porque se había salido Mr. Trump y que era digamos como un aliciente para volver el orgullo blanco al pueblo estadounidense, ¿no? Y eso también va a ser un caldo de cultivo de problemas futuros, ¿no? Con los grupos de liberación negra. Luis Felipe, ¿qué provocan, y a lo mejor aquí apelo a ti como sociólogo, porque quizás no está contenido en la investigación del libro, pero ¿qué provocan los grupos guerrilleros terroristas, según como nos miren, estas agrupaciones en la población donde están? ¿Qué grados de adhesión, qué grados de rechazo? ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿Cuánto se les pone en jaque? ¿También hay un hilo conductor ahí? Sí, muchos grupos han pasado del amor al odio en muchas instancias. Pues, por ejemplo, la ETA durante muchísimo tiempo en España tenía un gran apoyo. Mucha gente los apoyaba muchísimo y eran como que... Porque ETA específicamente solía tener solamente objetivos militares. Entonces la gente, estos tipos son guerrilleros en su ley, están peleando contra gente que está en su otra ley. Pero de repente empezaron a hacer atentados se les va la mano muchas veces a los líderes guerrilleros, ¿no? Se les desesperan, ya tenemos que hacer este atentado. En el libro hay muchas ocasiones en que muchos atentados han salido al revés, con un efecto a la población de lo que los guerrilleros han pensado. Pasó en la ETA que asesinaron de repente en algún lugar, metieron una bomba en un café que se supone que iba a estar lleno de militares, y al final estaba lleno de civiles que no tenían ningún problema en esto, y el odio hacia la ETA subió muchísimo. Eso también fueron algunas cosas. Si no tienes apoyo popular es muy difícil que las guerras subsistan, las guerrillas subsistan, pero a algunas guerrillas les da lo mismo. Por ejemplo, las FARC iban en sus pueblos, muchas veces los liberaban, les daban alimentos, les daban cosas, les daban seguridad y la gente los aplaudía, pero de repente también se llevaban a los hijos de algunos, ¿no? Como decían en México, te llevó la revolución y la revolución te tiene que llevar, ¿no? Entonces también los pueblos se han vuelto muchas veces a encontrar. Si queremos decir como una constante, cuando las guerrillas o cuando los grupos terroristas se meten contra los civiles, ahí es donde la gente rompe la diferenciación. Hay un cambio. Te saliste de tu guerra, ahora te metiste conmigo, ya no te apoyo, ¿no? Y eso es muy traumante para la gente. Y de estos 40 grupos que investigas, ¿cuáles a tu juicio son los más importantes? Ya sea por la consideración que tú tomes, porque han durado mucho en el tiempo, porque son muy grandes, porque conquistan territorios completamente y desatan reacciones a lo mejor a nivel, no sé, país, continentales o mundiales incluso. Sí, para mí sin duda, sin lugar a dudas, los 3 grupos guerrilleros más importantes del mundo moderno, digamos, es primero la guerrilla castrista, ¿no? El 26J en Cuba. Fue muy importante. Y luego te voy a decir por qué. Ya. El segundo es el Frente Popular por la Liberación de Palestina, en el conflicto palestino-israelí, y el tercero es el Vietcong de Vietnam. ¿Por qué estos 3 grupos? Porque estos 3 grupos encendieron una mecha que incendió mucho sus regiones y generó que muchas otras guerrillas se prendieran, digamos, inspiradas en estos éxitos de estos grupos, después de que ganó el castrismo en Cuba. Perdón, ¿y tiene que ver con que son grupos, a ver, de alguna manera exitosos? Sí, ya. De que son grupos, salvo el Frente Popular por la Liberación de Palestina, que no logró su objetivo, pero sí causaron un impacto que hizo que antes del Frente Popular, el problema de Palestina con Israel era desconocido en todo el mundo, nadie le interesaba. Ellos fueron el grupo que empezó a secuestrar aviones de forma normal, y eso impactó al mundo, ¿no? Y ahora hoy en día realmente es como muy complicado que te secuestren un avión. Pero el Frente Popular hizo eso y generó mucho impacto en el mundo. Generalmente no mataba civiles, ¿no? Entonces también y mataba muy poco también, a pesar de los impactos grandes que tenían. Entonces también tenía mucha gente los veía como un grupo social muy valorable. Después de que Castro ganó en Cuba, en Centroamérica y en Sudamérica hubo una epidemia gigantesca de grupos guerrilleros levantados al ver, ¡wow! Este pequeño grupo de guerrilleros, de 70 tipos
tipos en una lancha pueden ir y no solamente derrocar a un gobierno soportado por Estados Unidos, sino que soportar una invasión estadounidense, ¿no? O sea, wow, son lo máximo, demuestran que se puede. Entonces empezaron los sandinistas, empezaron el ejército de los pobres, empezaron un montón de grupos más inspirados y por supuesto que Cuba entregaba dinero y entregaba instrucción militar a estos grupos también, como lo hacía la Unión Soviética, como lo hacía Estados Unidos también. El Frente Popular por la Liberación de Palestina demostró lo mismo, que es posible que el mundo tome en cuenta la causa palestina a través de estos actos de terrorismo o estos actos de guerrilla. Bueno, hay una diferenciación. Es difícil hablar de guerrillas en el desierto, ¿no? Porque no es fácil hacer técnicas de ataques de guerrilla en un al concepto puntual de lo que significa. Por eso ellos hacen estas cosas un poquito más escondidas, ¿no? Y el Vietcong, ¿para qué decirlo? O sea, es el grupo guerrillero que logró derrotar a Estados Unidos dándolo todo. No, de repente uno puede decir, bueno, Cuba le ganó a Estados Unidos porque se tiraron con un poquito, ¿no? Pero Estados Unidos lo fue a dar todo, ¿no? Que digamos como Chile en la final de la Centenario, a dejarlo todo en la cancha, y lograron quedarse con el triunfo y derrotaron al ejército más importante de la historia de la humanidad hasta ese momento, el más poderoso. Y simplemente con buenas tácticas guerrilleras inteligentes y un manejo también de los medios de comunicación. El Vietcong entendía que la guerra estaba siendo muy impopular en Estados Unidos, entonces cambió su táctica. En vez de hacer una guerra rápida, ellos ya al segundo año querían dominar Vietnam del Sur, vamos a hacer una guerra larga. ¿Y qué pasa con las guerras largas? Que la gente va a terminar por explotar, pues es lo que terminó sucediendo en Estados Unidos con la cultura hippie, se dieron todas estas cosas y los gobiernos tuvieron que renunciar, no podemos sostener esta guerra, es demasiado impopular. Trayendo todo a hoy día, y si hablamos de ISIS en específico, ¿qué va a pasar con ISIS? ¿Cómo proyectas tú, o lo que proyectas que pase con este grupo que tiene una raíz religiosa, que entra en países que estaban pasando por un proceso donde había potencias rivales que ingresaron a estos países y sabemos, a ver, la historia se repite, tú eres sociólogo, me imagino que los historiadores que nos pueden estar escuchando, no hay mucho misterio cuando son potencias que se meten en conflictos internos y todo lo que esto puede provocar. Sí. Bueno, es cosa de ver Medio Oriente nomás, pero ¿cómo se proyecta a un grupo, una agrupación como ISIS desde hoy en adelante? Muy bien dices que generaron, digamos, si hay biólogos también que nos están viendo, una sopa probiótica perfecta para que se genere esta enfermedad, ¿no? Tienes que tener los elementos necesarios, pero los elementos van variando según la región. La pobreza siempre es un elemento bueno que te genera guerrilla, pero nunca han habido guerrilla importante en la India, salvo los Toks en tiempos ya, siglos pasados. ¿Por qué? Porque culturalmente la pobreza no es algo tan violento para ellos como lo es para nosotros. Entonces cada región tiene sus cosas diferentes. Ahora, el ISIS sí, yo estoy absoluta y completamente seguro que el ISIS va a desaparecer, si no este año, dentro de los próximos 2-3 años más. No van a cumplir con su meta, jamás en la vida van a poder generar un estado educacional y van a poder pedir préstamos a bancos internacionales, no hay forma que suceda eso. Van a perder, van a ser derrotados. Pero se va a dar un caso similar al que se dio con el caso cubano, el caso palestino y el caso vietnamita, que algún cierto éxito han tenido, ¿no? Han logrado horrorizar a cierta parte del mundo y seducir a una pequeña parte del mundo también, ¿no? Entonces hay grupos en estos momentos que están viendo, mira, lo que está haciendo ISIS está bien, pero hay ciertas cosas que hicieron mal. ¿Podemos nosotros hacerlo lo mismo que están haciendo ellos, pero mejor? Claro que pueden, ¿no? O sea, es cosa de ver a Al Qaeda, que ya como que un poco su forma de hacer terrorismo pasó un poco de moda dentro de la cultura del yihadismo, del wahabismo árabe, ¿no? Entonces sí, va a terminar ISIS, esto no me cabe la duda, pero va a generar un efecto inspirador en muchos otros grupos de la región. Lo que más me preocupa, yo creo que es la región más caliente que está sucediendo ahora, o sea, ya en nuestra Latinoamérica, felizmente, este tipo de hechos ya están un poco alejados. Mira, si en Venezuela no sucedió ningún levantamiento guerrillero, ni digamos en el Cuba moderno tampoco logró suceder, ni tampoco en los otros gobiernos de derecha que han habido muy fuertes como en Paraguay, yo no creo que vuelva a suceder, ¿no? Ya hay un camino institucional muy serio aquí en Latinoamérica. Pero donde está pasando, donde está en rojo y se viene peor para el resto digamos, los próximos 10 años, en el centro de África. Ahí no hay ley, no hay un brazo ordenador que distingue todas las animosidades religiosas. Están étnico, religioso, exacto. Lo que quiera. Y la corrupción, métele la corrupción ahí, tienes la sopa probiótica perfecta que estamos hablando.
Ahora, tú mencionaste de repente Al-Qaeda, ISIS, lo que puede pasar en África también, y que hay grupos en África que están operando inspirados unos en otros. ¿Así funciona en general? Suena horrible decir así funciona, digamos, pero es el modelo a lo mejor que los distintos grupos se van inspirando en otros y que básicamente no es que finalmente se terminen en algún momento los grupos terroristas o grupos guerrilleros, si ustedes quieren, sino que más bien se van sucediendo unos a otros y depende de lo que pase, a ver, en el clima social, político, económico de un país, que surjan, estén más abajo, estén más arriba. Sí. O sea, por ejemplo, América Latina a lo mejor hoy día no, pero no sabemos si en 10 años más sí. Sí, claro, nunca se sabe si en 10 años más podría darse las condiciones necesarias. A ver, no sé si podría reformular un poco a lo que vas con la pregunta. No, te preguntaba si básicamente se inspiran unos en otros, porque de repente estábamos hablando todos de Al-Qaeda, te lo voy a poner como un ejemplo, de repente todos hablamos de Al-Qaeda y de repente surge ISIS. Solo se pregunta, perdón, ¿ISIS viene a reemplazar a Al-Qaeda? Al-Qaeda fue, se terminó, todo se concentró en atacarlos a ellos, los descabezaron, pero surge ISIS. Sí. Es que a eso me refiero como una especie de vaso comunicante entre uno y otro. La inspiración es súper importante. Y ocupemos el caso de Al-Qaeda, ya que estamos hablando de Al-Qaeda. Que digamos, Al-Qaeda es, a ver, ¿cómo decirlo? Tienen una forma muy especial de terrorismo ellos, porque realmente hacen muy pocos actos terroristas. No es mucho lo que se ha hecho Al-Qaeda. Y bueno, alguien me podría decir, oye, pero ¿cómo si en el año hicieron 50 actos? Sí, pero realmente los relevantes son muy poquititos. Pero son muy relevantes, son muy potentes, son muy fuertes. Sí, hay antes y después, nos acordamos todo. Entonces muchos grupos se levantaron con Al-Qaeda, pero más que con Al-Qaeda, y aquí hay que tener cuidado, fue con Osama Bin Laden. Esa fue la figura que levantó el mundo árabe desde el lado del yihadismo y que fue este Che Guevara del yihadismo árabe, ¿no? De que era realmente una persona que abandonó todas sus posesiones materiales y se entregó a luchar contra los imperios y llegó y les tocó la oreja a Estados Unidos ahí en su misma casa, cosa que no había hecho nadie en la historia. O sea, este tipo realmente para sus pares era un héroe, un dios. Entonces, Al-Qaeda, mucha gente de repente piensa que ha disminuido o que ha dejado de existir, pero Al-Qaeda todavía existe. El problema es que al morir Osama Bin Laden se creó un cisma, una división muy grande dentro de Al-Qaeda. Y ISIS en esa época se llamaba Al-Qaeda en Irak, ¿no? Y se separó cuando murió Osama Bin Laden y empezaron a actuar por sí solos, ¿no? Porque decían, le soy fiel a la figura de Osama Bin Laden que hubiese querido esto. Es que, Luis Felipe, tengo que preguntarte esto. Asume un hombre como Donald Trump, como presidente de Estados Unidos. En esa contingencia, mirando lo que viene para el gobierno de Trump, ¿qué puede pasar con una agrupación como ISIS o con lo que queda de Al-Qaeda, por ejemplo? Va a empeorar y no tengo ninguna duda. De repente mucha gente yo veía en redes sociales que estaba como contenta con que no se le diera Hillary Clinton porque, no va a haber una tercera guerra mundial contra Rusia. Y mira, si no hubo una tercera guerra mundial contra Rusia durante 40 años... Todos los años de la Guerra Fría, claro. No veo por qué iba a haber ahora con Hillary Clinton, pero bueno, tendrán sus razones. A mí lo que me preocupaba es que Trump va a ser muy desesperante para muchos grupos guerrilleros o terroristas. Por ejemplo, ya antes de ser presidente declaró su apoyo total y absoluto a Israel. Y en el fondo ya dejó claro que mi caballo en esta carrera es Israel. Y voy a soportarlos y voy a apoyarlos como sea. Sumémoslos a Netanyahu, que no es una persona tranquila, no es una persona moderada. Y ya los grupos, estoy seguro que los grupos ya Hamas o la OLP, que no es un grupo, digamos, de acción militar, pero los distintos grupos en el Medio Oriente están tomando las precauciones de que si es que bueno, muchos de estos grupos de hecho desean que suceda esto, desean que gane Trump y que la cosa se ponga peor para que estalle y que realmente haya una lucha directa. Estos momentos amarillos que les gusta decir a la gente, estos momentos tibios de que, a ver, no estoy en contra de ti, pero escuchemos lo que tienes que decir, a veces no les gustan a las guerrillas porque no dan una opción de pelear, no dan una opción de meterse ahí. Por eso yo creo que Trump va a ser muy complicado, por lo menos para las guerrillas del mundo árabe, y va a despertar muchos problemas. Pero incluso creo que podría generarse algo dentro de Estados Unidos, ¿no? Ya se está dando la sopa. Como una guerrilla, como... Claro, es muy difícil. Lo que limita a las guerrillas en Estados Unidos es el estado policial muy fuerte que tienen, ¿no? Está todo muy bien dirigido, muy bien regulado. Pero siempre han habido formas. Por ejemplo, el Ejército de Liberación Negra, que existió en los 70, que era como un brazo armado de las Panteras Negras, del Partido de las Panteras Negras, que al contrario de lo que gente piensa, no eran un grupo terrorista, eran un partido político de una asociación civil, ¿no? Pero el movimiento de Liberación Negra sí era más... y con menos provocaciones de las que hay ahora, mataban policías.
Bueno, Luis Felipe, lo dejamos hasta ahí. Podemos seguir conversando con Luis Felipe Silva. Es sociólogo y nos presenta este libro, Vidas Armadas, 40 grupos guerrilleros y terroristas que cambiaron la historia del planeta. Luis Felipe, muchas gracias por Lo leí, me gustó mucho. Lo recomiendo. Que te vaya bien. Vale, muchas gracias. Nosotros vamos de inmediato con Ignacio Franzani y viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.